La idea que yo tengo, o la idea que pretendemos desde el Ayuntamiento de Leganés, es contaros el proceso de elaboración de nuestra política de gestión documental que se aprobó va a hacer ya dentro de poco un año, ¿vale? Un poco compartir con vosotros la experiencia, el documento final que está disponible y, bueno, pues si nos da tiempo a charlar un poco, bien, si no, a las 12:30 tengo que estar en otro sitio. Entonces, bueno, ya veremos a ver. Bueno, el Ayuntamiento de Leganés, de alguna manera, el archivo ya ha venido realizando algunos elementos relacionados con la gestión de los documentos, con la gestión documental. Nosotros tenemos un reglamento del archivo, nosotros tenemos unos procedimientos de acceso, en fin, tenemos una serie de instrumentos y de documentos que están relacionados con la gestión documental, porque la gestión documental es un concepto que no es nuevo. Todos tenemos claro lo que es la gestión documental, que es el proceso, el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de los documentos de todo tipo en una organización para permitir la recuperación de la información, desde ellos determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación indefinida de los documentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y economía. Esto forma parte de la introducción de nuestro documento de política. Todos conocéis un poco el mapa de procesos y del concepto de sistema de gestión documental de la norma ISO 15489, todos los elementos involucrados que forman parte, de alguna manera, del documento de política de gestión documental. Lógicamente, un elemento de soporte importante es la norma ISO 15489 de gestión de documentos, que se aplica a la gestión de los documentos en todos los formatos o soportes, ¿vale? De ahí que una de las cosas que podemos plantearnos a la hora de elaborar un documento de política de gestión documental es si solo lo hacemos en base a la norma técnica de los documentos de política de gestión de documentos electrónicos, o nos podemos plantear la posibilidad de hacer un documento que englobe todo, ¿vale? El Ayuntamiento de Rivas ya hace un tiempo ya había elaborado su documento de política de gestión documental, iba en esa línea y a nosotros en Leganés pues nos pareció una línea que podía ser interesante y es la que nosotros seguimos, ¿vale? Bueno, como sabéis la norma ISO es de 2001 y ha habido una nueva versión, que no sé si es de 2016, corregirme si no me acuerdo bien de la fecha, ¿vale? Bueno, pues de todos los documentos creados o recibidos por cualquier organización. Bueno, y el documento de política de gestión documental, ¿cuál es el objetivo o qué es lo que tiene que cumplir? Pues tiene que como misión cumplir con las necesidades de gestión de los documentos de la institución, en nuestro caso del ayuntamiento, a lo largo de su ciclo de vida, como base de la transformación digital y acorde a la normativa vigente. Y por lo tanto recoge los criterios y recomendaciones necesarias para garantizar la interoperabilidad y la recuperación y conservación de los documentos de la institución, de nuestro ayuntamiento. ¿Y el proceso de elaboración cómo fue? Porque lo que queremos compartir es un poco la experiencia y poner a vuestra disposición nuestros instrumentos de trabajo. El proceso de elaboración partía de una situación que tenía el Ayuntamiento de Leganés, que era una situación, pues entre comillas, controlada. Nosotros recepcionábamos y generábamos, o generábamos y recepcionábamos los documentos en soporte papel. El archivo de las oficinas, el archivo provisional, estaba controlado por las oficinas, y en el archivo definitivo, a cargo del archivero y del personal del archivo, pues se encargaba de las tareas clásicas de descripción, de control, de conservación, de gestión de consultas, préstamos y demás. Y lo que vamos es hacia una situación más compleja. Actualmente ya nos conviven documentos electrónicos y en soporte papel. Tenemos que abordar el tema de la digitalización de los documentos recibidos en soporte papel, generando las copias auténticas. Tenemos que recepcionar los documentos en formato electrónico que vienen de Orbe. Hay que generar documentos y expedientes electrónicos
y además estamos todavía generando documentos en soporte papel, y por lo tanto requerimos una serie de herramientas técnicas de gestión que deben de alguna manera incorporarse al documento de política. Todo lo relacionado con la tramitación electrónica, la firma electrónica, el sello electrónico, el foliado, la notificación, los sistemas de gestión documental, todo eso tiene que formar parte de las herramientas. Y con una normativa además compleja. Acordaros, si alguno de vosotros habéis estado en el salón de plenos, en una de las mesas, pues se hablaba de la complejidad de adaptarnos a la normativa, de que no nos estamos adaptando a la normativa, de que no estamos cumpliendo la ley porque los plazos no nos llegan. Por lo tanto, tenemos que de alguna manera gestionar el documento desde el principio de su generación o la captura en los registros. De ahí que sea importante la clasificación y la asignación de los metadatos. Y además que tengamos que interoperar con otras administraciones. Esa es un poco la situación. Bueno, pues a partir de esa situación, nosotros vamos a empezar el proceso de elaboración de la norma. En el verano del 2016, en una reunión del Departamento en la Dirección General de Nuevas Tecnologías e Innovación, se nos encarga a Organización y Métodos y al Archivo preparar los primeros borradores para trabajar sobre el documento de política de gestión documental. Y durante ese verano lo que vamos a hacer es empezar a recopilar diferentes materiales que nosotros habíamos visto o que ya estaban publicados. Para eso veremos que el portal de Administración Electrónica es un buen sitio donde ir a buscar. Contamos con la propuesta de Rivas, que era una propuesta novedosa en ese momento. Contamos con la propuesta del documento de política de gestión de documentos electrónicos de Cartagena, el del MINAP en su segunda versión, con la norma técnica, y contamos también con un documento que estaba elaborando Julio Cerdá, el archivero de Arganda, para el grupo de trabajo que tienen en el Ministerio dedicado a archivo y documento electrónico, que creo que se va a publicar en el portal pronto. No sé cuándo, pero creo que se va a publicar. ¿Vale? Pues a través de esos documentos nosotros empezamos a trabajar. Nos gustaba la filosofía del documento de Rivas, nos gustaban, por ejemplo, los anexos que en Cartagena habían incorporado, nos gustaba del Ministerio una serie de cosas, Julio había sistematizado bastante, había introducido cosas interesantes, en fin, fuimos de alguna manera viendo qué cosas nos parecían interesantes para incorporar al documento. Y a partir del otoño del 2016 empezamos a elaborar diferentes versiones, ¿vale? Hasta que a finales del año, del 2016, preparamos un primer documento de validación. Ese documento va a pasar en enero del 2017 a la Asesoría Jurídica y a la Secretaría General para que hagan la revisión desde el punto de vista jurídico, ¿vale? Que la Asesoría Jurídica lo valide y que la Secretaría General lo valide. Y será en febrero del 2017 cuando la Junta de Gobierno local procede a la aprobación de nuestro documento de política de gestión documental, ¿vale? Ese sería un poco el proceso, el tiempo. Igual que ayer contamos cómo vamos a abordar el tema del catálogo de procedimientos y cómo lo hemos temporalizado, pues también nos hicimos un poco una planificación y este es el resultado final de esa planificación. ¿Y qué es lo que faltaría? Por un lado, nos faltaba hacer la presentación del documento de política de gestión, porque claro, siempre hablamos de la importancia que tiene el apoyo político, ¿vale? Y el apoyo político no solo se manifiesta con aprobar el documento, sino que se manifiesta haciendo una presentación o difundiéndolo, intentando involucrar al conjunto de los trabajadores del ayuntamiento. Esto se va a producir en abril del 2017. En colaboración con el Departamento de Formación del Ayuntamiento, se inicia el proceso para hacer una presentación oficial del portal. Presentación que coincide
con la presentación también de un portal, perdón, del documento de política de gestión documental, con la presentación de un portal de difusión y participación del archivo, que es lo que luego a las 12:30 vamos a presentar abajo, ¿vale? Que es un poco cómo lo hicimos y los retos con los que nos hemos encontrado y el plan estratégico que estamos definiendo y una cosa que vamos a hacer muy concreta a partir de ya mismo, de la semana que viene. Y a partir de ahí lo que nos quedaría es la puesta en marcha del documento y de la preparación de los anexos, ¿vale? Eso es un poco el proceso que hemos seguido para la elaboración del documento. Nosotros, de alguna manera, partimos de hacer algún análisis DAFO, ¿vale? De ver amenazas, fortalezas, debilidades. Aquí os traigo un análisis DAFO de la Universidad de Alicante, no sé si alguno de los que estáis por aquí provenís de allí, ¿vale? Un poco relacionado con temas del archivo, con hacer actuaciones por parte del archivo, que es importante ver un poco, a la hora de elaborar ese documento, tener en cuenta ese tipo de cosas. Bueno, pues ¿cuáles son los fines del documento de la política de gestión documental? Pues, en definitiva, sistematizar la gestión de los documentos independientemente del soporte, ¿vale? Garantizando la conservación segura y la recuperación de la documentación recibida y generada, la integridad y la autenticidad de la información, la interoperabilidad, que el ayuntamiento pueda alcanzar sus objetivos de servicio, de legalidad y de respeto de los derechos de las personas, de ahí que haya un apartado específico a los documentos esenciales, ¿vale? Incluso nosotros nos planteamos introducir el concepto de documento vital, ¿vale? Que no aparece, que en los documentos de política aparece mencionado, nosotros lo incorporamos un poco, porque son dos conceptos un poco distintos. Luego, el mantenimiento de la memoria corporativa y la protección y la difusión del patrimonio documental. Bueno, pues como os decía antes, estas son las referencias, ¿eh? La legislación, la norma ISO, la política de gestión del Ministerio, la política de gestión de documentos electrónicos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el documento de gestión documental de la Comisión del Documento y Expediente, lo de Rivas y de Cartagena, que como os comentaba los podéis consultar, incluido ya el de Leganés, creo recordar, en el portal donde vienen los diferentes documentos de política de gestión documental. Unos más afortunados que otros, ¿vale? Sobre todo con los anexos. Bueno, y dentro del documento de política de gestión, una cosa que a nosotros nos preocupaba mucho era la metodología de trabajo en el desarrollo del propio documento de política de gestión y de la política de gestión del ayuntamiento. Y dentro de esa metodología de trabajo, lo primero que hicimos fue transformar la unidad de archivo en unidad de archivo y gestión documental, que parece un poco puede parecer de una tontería, pero pensamos que contextualizaba mejor la función del archivo. Y además, el propio documento dice que a partir de ese evento se le considera un servicio público de carácter administrativo especializado en la gestión y tratamiento de los documentos a lo largo de su ciclo de vida, encargada de establecer los criterios de gestión de los documentos desde su ingreso en el ayuntamiento o producción en las oficinas municipales, ¿vale? La unidad de archivo y gestión documental se considera un servicio público con esas características, ¿vale? Un primer elemento metodológico importante dentro de nuestro documento de política de gestión. Otro elemento importante, la creación de una comisión técnica de gestión documental, ¿vale? Elegimos el término de comisión técnica porque ya se crean muchas comisiones en los ayuntamientos y muchas lo que hay son políticos. Entonces queríamos que quedara clara que era una comisión de carácter técnico, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue crear la comisión técnica de gestión documental, que estaba integrado por los miembros que veis ahí. La unidad de archivo y gestión documental, que sería quien llevaría la secretaría de la comisión, que en este caso me correspondería a mí. Estaría informática, estaría organización y métodos, estaría la asesoría jurídica y el servicio de información y atención al ciudadano. Deciros que de todas estas unidades que veis aquí, la única que no pertenece a la Dirección de Nuevas Tecnologías e Innovación es la asesoría jurídica,
Porque Virginia, que la conocéis todos, es la responsable del resto. Pero sí que tienen que estar definidas, porque una cosa es que ahora estén dentro de la misma dirección general y otra cosa es que dentro de X tiempo estén en diferentes áreas, ¿vale? Por lo tanto, lo definimos así. Y establecimos claramente cuáles eran las competencias, que eran proponer estrategias y estudiar soluciones en la aplicación de la política, revisar y mantener los criterios generales, supervisar la aplicación de las políticas de gestión de documentos en las oficinas y apoyar a la unidad de archivo en la aplicación de la política de gestión documental. Otro tema importante, los actores y los responsables. ¿Quién aprueba el documento de política de gestión documental? Es una pregunta que tenemos que hacernos porque, dependiendo en qué institución estemos y las características de la institución, yo lo puedo aprobar en el Pleno, o lo puedo aprobar por la Junta de Gobierno, o puede ser un decreto de alcaldía. Ahí tenemos que valorar cuál es la situación de nuestro ayuntamiento y ser conscientes de que la situación puede cambiar, ¿vale? Nosotros optamos porque lo aprueba la Junta de Gobierno local. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Rivas lo tiene aprobado en pleno. ¿Eso qué significa? Que cualquier modificación tiene que ir a pleno. En las circunstancias políticas en las que nos movemos, pues a lo mejor modificar un documento de política de gestión documental que no significa nada, que no tiene por qué tener ningún problema, si lo he aprobado en un órgano de gobierno donde puedo tener dificultades a la hora luego de modificarla, pues tengo un problema, ¿vale? Entonces es importante que cuando nos lo planteemos tengamos claro quién queremos que sea, de alguna manera, el actor que lo apruebe. Y luego, la Junta de Gobierno, aquí tuvimos también mucha discusión, era lo de procurará los recursos humanos y económicos necesarios. Porque aquí el término a introducir ya generaba bastante discusión. Al final llegamos a este concepto, porque a nosotros nos gustaba más a lo mejor proveerá o dotará, ¿vale? Pero los políticos dicen, claro, pero es que yo no puedo, entonces tenemos que buscar un término, entonces optamos por este término. Luego vienen bien claros definidas el actor del alcalde o el titular en quien delegue, porque puede ser el alcalde o bien, en este caso, el director general o un concejal en quien delegue las competencias, será quien impulsará la política de gestión documental y coordinará su implementación y la actividad de los actores implicados. Asegurará que las responsabilidades y competencias estén asignadas y comunicadas y promoverá su revisión periódica e impulsará las acciones de mejora. Vamos descendiendo, como vais viendo. A continuación estaría la unidad de archivo y gestión documental, que será la encargada de la implantación y administración de la política, que propondrá y supervisará la definición y aplicación de los instrumentos archivísticos necesarios para la implementación de la política de gestión documental. Y introdujimos estos conceptos que en el documento de julio, por eso, como veis, os he dicho que hemos manejado diferentes documentos, nos parecía importante incluirlos, que son los principios relacionados con la eficacia, eficiencia, transparencia, etcétera, etcétera, que son el de servicio a la ciudadanía, de simplificación administrativa, de impulso de medios electrónicos, de neutralidad tecnológica, de interoperabilidad, de confidencialidad, de transparencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como veis, que era la parte que yo os quería presentar, sobre todo de toma de decisiones, es decir, con qué instrumentos nosotros hemos contado, cuáles son los que hemos utilizado, los que más nos han gustado, los que hemos incorporado, cómo ha sido el proceso de validación, cuáles son los actores, cómo hemos transformado la unidad del archivo en unidad de archivo y gestión documental y un poco el proceso de aprobación. Y estos serían los procesos de gestión documental, ¿vale? Que estos los tenéis en todos los documentos de política de gestión documental, que en principio prácticamente todos son muy similares, que estaría la captura, el registro, la clasificación, la descripción, el acceso y trazabilidad, la calificación, la conservación, la transferencia, la destrucción y eliminación, y luego nosotros hemos incorporado un punto que creo recordar que no lo he visto en ningún sitio, que es un tema de análisis de riesgos.
¿vale? Hemos introducido el concepto y hemos hecho algunas referencias al análisis de riesgo. Luego, cuando hagamos nuestra política de seguridad, pues incorporaremos más cosas, ¿vale? Pero sí nos parecía importante que estuviera aquí. Luego vienen todos los anexos, entre los cuales se incorpora el cuadro de clasificación, que se incorporarán, y estaría el catálogo de procedimientos, y luego, todos los esquemas de metadatos, que también se incorporan en el documento de política de gestión documental, en la línea del Ministerio y en el proyecto que os comentaba de Julio, que yo creo, por lo que me habían comentado, que debe estar a punto de aparecer en el portal. Bueno, pues a partir de ahí estarían todos los procesos de captura. Aquí tenéis, por ejemplo, la imagen de una de las herramientas de captura que nosotros tenemos en el ayuntamiento con con el gestor documental de seguimiento de expedientes, el registro, ¿vale? Con los datos, así que todo esto, con los elementos del cuadro de clasificación, con el cuadro de clasificación incorporado al gestor documental, ¿vale? Entonces, este sería el gestor documental nuestro, con el cuadro de clasificación implementado, y donde, a través de la herramienta de seguimiento de expedientes, nosotros vincularíamos los procedimientos a las series documentales del cuadro de clasificación. El catálogo de procedimientos, que está incorporado en el gestor documental. Aquí un inciso, y lo dije ayer en otra mesa en la que estuve con Julio. Es muy importante el gestor documental con el que contemos, ¿vale? Creo que también esta mañana también se ha dicho. Creo que Paula Rodríguez también en el pleno ha dicho y yo creo que es la clave. Yo creo que la clave es el gestor documental que realmente se ajusta a los requisitos que nosotros necesitamos, ¿vale? De hecho, el catálogo de tipos documentales hay que revisarlo, porque el catálogo de tipos documentales que tiene la norma técnica es muy reducido, tiene muy pocas tipologías, ¿vale? De hecho, nosotros hicimos, el Grupo de Archiveros Municipales de Madrid, hicimos una propuesta. ¿Cuántos teníamos? 100 y pico tipologías documentales, con diferente nivel de graduación de importancia y con su vinculación a si son documentos de entrada, de salida, o si son documentos internos, para ver también ese metadato, ¿vale? Y, por ejemplo, ¿no veis? En nuestro gestor documental tenemos implementado la norma ISAC para la descripción. Por eso os decía, es importante cuando nosotros tengamos un gestor documental, que ese gestor documental se ajuste también, porque al final el gestor documental es el que va a alimentar al archivo, ¿vale? Pues esta sería la ficha descriptiva para las unidades documentales simples y para las unidades documentales compuestas, ¿vale? Para los expedientes, de tal manera que en nuestro gestor nosotros podemos tener descrito, tenemos descrito documento a documento, y luego tenemos descrito el expediente con sus documentos, y podemos ver los metadatos tanto del expediente como del documento de forma individualizada. Bueno, todos los elementos. Muy importante también, en el gestor documental es donde tenemos que tener también implementado los criterios de digitalización vinculados con las tipologías, ¿vale? Ayer hablamos de si utilizar el color, el blanco y negro, la escala de grises. Si tú tienes un gestor documental donde a una tipología determinada le dices que se tiene que digitar a una resolución determinada en blanco y negro, en color, si tú eliges ese tipo de documental, ya el escáner te lo va a digitalizar con esos parámetros. Lo podrás modificar, pero tú puedes establecer ya los criterios de digitalización. Es decir, todo eso hay que intentar automatizarlo lo máximo posible, ¿vale? ¿Veis? Aquí se alimentarían todos los temas de acceso, ¿vale? Que estarían los temas de calificación, de documentos vitales, la valoración, el dictamen, la conservación, la descripción y la parte de análisis de riesgos, ¿vale? La obsolescencia, los errores o fallos, que ya os digo que esto es una cosa que hemos incorporado nueva. Y a partir de ahí podríamos volver a hacer otro análisis DAFO de cómo lo hemos... Y por mi parte nada más. Muchas gracias.